Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Primero, gracias al comité organizador del Colegio de Reproducción Asistida de México, a su presidente Jesús Barrón Vallejo y a su vicepresidente, el doctor Juan Francisco Granja, así como a todos ustedes por su presencia en este segundo Congreso de Infertilidad y Reproducción Humana. El día de hoy, como bien comenta el doctor Granja, vamos a tener este simposio sobre diversidad sexual. Y a todo esto, pues bueno, empezando a manera de introducción, este 25 de junio, bueno, todos los 25 de junio se celebra el Día Mundial de la Diversidad Sexual. Entonces, es algo que es una situación que cada vez nos vemos y nos topamos más seguido en nuestra práctica médica. Y todo surge principalmente a partir del 2010, cuando se reconoce la unión en matrimonio por parte de dos personas del mismo sexo, y esto incrementa de manera notoria el número de consultas por parte de esas parejas en las clínicas de reproducción que desean buscar un embarazo. Es una realidad que el concepto de familia tradicional se ha modificado, ha cambiado, y nosotros tenemos que, bueno, nos hemos acostumbrado a ello también. Y recordar que la familia no es un concepto jurídico como tal, sino que es un concepto sociológico y que porque deriva directamente de las relaciones humanas. Entonces, este concepto de familia al que nosotros nos topamos ahora, pues no es solamente el papá, la mamá, el abuelo, sino que también tenemos que tener en cuenta que cada vez el derecho a ser madre y padre pues puede corresponder a cualquier persona y todos tienen derecho a buscar una técnica de reproducción asistida para lograrlo. De tal manera que también, o sea, el concepto que teníamos en cuestión de tratamientos de reproducción asistida, donde eran tratamientos que iban dirigidos a parejas heterosexuales que tenían diagnóstico de infertilidad, pues ha hecho en sí que el propio diagnóstico de infertilidad o la definición de infertilidad cambie, porque anteriormente era la falla para buscar un embarazo después de mantener relaciones sexuales durante 12 meses sin éxito. Pero eso resulta que ya no aplica para este tipo de parejas. Entonces ahora también se agrega que es para la incapacidad o discapacidad de una persona para reproducirse individualmente o con su pareja. Cada vez es mayor el número de antecedentes que tenemos, cada vez es mayor el número de casos que se tienen a nivel jurídico, en el cual se habla sobre maternidad subrogada, el deseo de estas parejas de conformar esta familia, cómo las trabas o los obstáculos que tienen estas personas o estas parejas para poder registrar o llegar al registro civil y tener los documentos en forma como ellos quisieran para lograr todo su cometido. Entonces, estamos viviendo una época donde se dice que hay un colapso de la fertilidad global debido a diferentes situaciones, como lo es el retraso en la búsqueda del embarazo, el matrimonio tardío, pero también este tipo de situación está generando un reto para nosotros como médicos, como clínicos, en el área de reproducción asistida. Y por eso es que surgen varias interrogantes en materia clínica sobre si ya no estamos haciendo solamente este tipo de tratamientos de reproducción en pacientes que tienen infertilidad y lo estamos haciendo en pacientes que son aparentemente fértiles, ¿cómo está afectando esto nuestras tasas de embarazo en nuestras clínicas de reproducción y en nuestros tratamientos de reproducción asistida? ¿Cuál ha sido el incremento en los tratamientos de reproducción asistido, ya sea inseminación, ya sea fertilización in vitro, útero subrogado, donación de óvulos? ¿Cuál ha sido el incremento en nuestros tratamientos debido a esto? ¿Cómo afecta el sistema de salud en aquellos países donde estos tratamientos son cubiertos por la seguridad social? Y cómo también están establecidas estas clínicas o estos sistemas de salud para poder atender a pacientes que tienen esta problemática. Contamos en México con todas las herramientas para ofrecer a cada pareja o persona el tratamiento óptimo que ellos requieren. Y también en materia jurídica estamos preparados para enfrentar cada una de las situaciones que se generan secundario a estos tratamientos de reproducción. Entonces, en función de esto, pues bueno, vamos a dar inicio a este simposio. Yo tengo el honor de presentar y de coordinar
la participación de dos grandes ponentes, dos personas a las que aprecio mucho, que conozco desde mucho tiempo y que tienen amplia experiencia en el ámbito de infertilidad y reproducción asistida. El primero de ellos es el doctor Francisco Alfredo Arroyo Méndez, quien es ginecólogo obstetricia con fellow en laparoscopía y esteroscopía y también en reproducción humana. Así que le agradezco mucho su participación. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para que podamos platicar junto con ellos. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al colegio, al doctor Jesús Barrón, mi maestro, a todos los demás médicos que forman parte de la mesa directiva. Para mí siempre ha sido un tema de mucho interés la diversidad sexual. El tema que se me asignó en esta ocasión es hablarles precisamente sobre la diversidad sexual, la salud reproductiva de estas personas y el panorama internacional que se tiene con esto. Y me gustaría hacer mención sobre el panorama internacional porque pues, la realidad hay más de 300 países en el mundo que aparentemente se pronuncian a favor de la diversidad sexual, a favor de los derechos de las personas que son identificadas en la comunidad LGTB y más. Pero hay cerca de 69 países en el mundo que no están a favor de nada de esto. Entonces, esto te abre una diversidad enorme como para hablar de qué sí está autorizado, qué no, qué esto, qué el otro, qué aquello. Y para el tiempo que yo dispongo, voy a hablarles precisamente de lo que está documentado en el mundo, ¿sí? Como opciones que se les dan a estas personas que tienen una inclinación por pertenecer a un género. Entonces, yo quise agregar esta portada de algunas películas, porque probablemente ustedes han visto la película de India, donde dos parejas de mujeres tienen un bebé con un amigo y donde luce ahí si le dan a él un rol en la crianza o no del hijo. Y en la de en medio, que es Starbucks, que es una película francesa fenomenal, habla en relación a un chico que tiene más de 100, se lograron más de 100 hijos con su muestra de semen. Entonces es sumamente interesante ver cómo se desenvuelve, incluso cuando él sabe, se entera de todo lo que se ha logrado con las muestras de semen que ha estado él donando. Entonces, agradecerles nuevamente por la invitación, ¿sí? En el mundo, México no es la excepción, estamos muy apegados a la cuestión familiar y la tradición. Tenemos nuestros vecinos del norte con la familia Monster, los locos Adams, o sea, una familia tradicional, locos, pero familia. Y en México tenemos la familia Burrón, la familia Peluche, o sea, eso la sociedad siempre lo ha visto bien. Incluso se ve bien, recordarán a Remy, a lo mejor los más jóvenes no saben quién es Remy, pero Remy era un niño que fue criado por el abuelo y eso socialmente ha sido aceptado. Se acordarán a lo mejor de Candy. Candy fue criada por las monjas, ¿sí? Y todo eso ha sido socialmente aceptado. Y cuando empezamos a hablar de parejas de mujeres, pues puede ser que lo acepten, que no lo acepten, como que es más digerible el ver parejas de mujeres que el ver parejas de varones, incluso en México. O sea, hoy por hoy tenemos una gran apertura como país, como ciudad, pero la realidad es que a ciertos sectores de la sociedad le cuesta trabajo el darles a los pacientes, el darles a estas personas que al final de cuentas se vuelven nuestros pacientes en algún momento, la posibilidad incluso de que puedan tener hijos.
Hoy por hoy, la manera de ser papá y ser mamá ha sido completamente diferente en los últimos 40 años, lo que pasaba antes y lo que pasa ahora. Y esto precisamente por la cuestión de los tratamientos de reproducción, por los tratamientos de reproducción asistida. Entonces, hoy por hoy se puede ser papá y se puede ser mamá de muy diferentes maneras. Se puede tener una familia sumamente diferente a la tradicional y puede entrar realmente en la definición de una familia. Entonces, tenemos que tener claros que el ser papá y ser mamá hoy por hoy, pues es una opción para todas las personas en el mundo. ¿Por qué la sociedad tiene una en relación a que las personas que se pueden identificar pertenecientes a la comunidad LGTBQ y más tengan algún sentimiento de no, ellos no tienen derecho, ellos no, es bueno que hagan esto? Pues bueno, realmente esto es las razones por las que la sociedad creen que está mal, porque creen que el niño que se logre o la niña que se logre puede ser susceptible de pedofilia, puede tener alguna repercusión con su salud psicológica, que los tratamientos de reproducción realmente se puedan prostituir, que sean proclives a que tengan una condición de homosexualidad, sea niña o sea niño. Entonces, en este sentido, obviamente que la sociedad pues se identifica con estos temores, que el niño no tenga una identidad de género a partir del hecho de que tenga un papá y una mamá. Con esta diapositiva voy a desglosar toda mi plática a partir de aquí y la voy a leer literalmente esta diapositiva, porque a partir de aquí toda mi plática va a estar dividida en esto. Hablamos de que existen en esta comunidad lesbianas, mujeres que se refieren a hombres que tienen atracción sexual por mujeres, gays, hombres que sienten atracción sexual por hombres, bisexuales, quienes se sienten atraídos sexualmente por personas del mismo sexo o género, y también por personas de distinto género o sexo o género. Transgénero, personas que se identifican y se expresan en un género distinto al cual pues realmente nacieron, pero no pretenden hacer ninguna modificación corporal. El transvesti, una persona que adopta comportamientos, vestimentas, expresiones que corresponden a un género distinto con el cual realmente nació, y ello implique una orientación como tal. El transexual son aquellas personas que han modificado prácticamente su sexo y adquieren características físicas de otro. El intersexual, personas que han nacido con características físicas y biológicas de ambos. Y el queer, aquellas personas que constituyen y manifiestan una sexualidad que está fuera de cualquier clasificación o género binario. Entonces, con esta clasificación que la voy a ir dejando de este lado, yo les voy a ir hablando lo que está documentado en el mundo, ¿sí? Sobre qué se les da como un derecho, ¿sí? Porque realmente tenemos que partir de que se tienen derechos por ser humanos, por tener una nacionalidad. O sea, en México prácticamente en el artículo 1 de la Constitución, ahí ya viene el hecho de que tienen derecho a todo, ¿sí? O sea, no es algo que se les tenga que dar, lo tienen desde el nacimiento, ¿sí? Simplemente por ser mexicanos. Les voy a hablar acerca de las mujeres lesbianas, ¿sí? Una mujer lesbiana, si está soltera, pues ella para poder buscar un embarazo, podría buscar un embarazo con semen donado, con una inseminación, obviamente que puede acceder a un catálogo de muestras de semen, o puede buscar un embarazo con algún amigo, algún conocido. Aquí les pongo a este famoso europeo, le digo yo Ed, se llama Ed, donde él prácticamente se alquila por ir a tener relaciones sexuales con alguna mujer en alguna parte de toda Europa. Simplemente que le pagan los viáticos y que realmente esté en días fértiles, él va y tiene vida sexual con estas mujeres. Entonces, una mujer soltera, lesbiana, pues podría buscar un embarazo con estas posibilidades. Y ella tendría que decidir si a este conocido o a este Ed o a alguna persona que le ayudó a lograr un embarazo, si le va a dar voz y voto en la crianza. En los institutos de medicina reproductiva no es raro ver que realmente cuando una paciente lleva un donante
que sea su conocido, su amigo, su exnovio, o sea, firma documentos donde realmente él cede la muestra de semen para que la pueda utilizar ella y obviamente todas las implicaciones que le quieran agregar a esa documentación. Si tenemos una pareja de mujeres, pues bueno, ellas pueden optar por buscar un embarazo nuevamente con un personaje como Ed, un amigo, un exnovio de una de ellas, algún conocido. Muchas veces alguna de ellas propone que su cuñado entregue la muestra y dice, ¿sabes qué? Pues me gustaría que nuestro bebé tenga material genético de las dos familias. Entonces, que mi cuñado entregue la muestra. Entonces, pues bueno, es lo que hemos vivido, entender este tipo de casos. Obviamente que también tienen la posibilidad de que sea a través de muestra de semen donada, un catálogo de muestra de semen. Luego existe una variante de tratamiento con las pacientes mujeres lesbianas que se llama coloquialmente se conoce como ropa, donde la más joven aporta el óvulo, van a una fertilización in vitro y la más grandecita de edad es la que lo gesta. Entonces trabajan con el óvulo más joven y la más grande es la que lleva el embarazo. Y muchas veces lo que vemos es que buscan el embarazo de manera simultánea. O sea, están tan interconectadas que quieren vivirlo incluso las dos en el mismo momento. Y está documentado en el mundo, bueno, antes de decirles esto, obviamente que el hecho de que exista una pareja de mujeres lesbianas pues no quiere decir que no puedan también ser bisexuales. Entonces, obviamente que puede ser que se puedan expresar y identificar, además de lesbianas, se puedan sentir identificadas con el hecho de ser bisexuales. Entonces, ven esta imagen de acá abajo, donde ya está documentado casos que se han dado en el mundo de dos mujeres que se casan con un varón. Entonces, aquí entraría realmente una condición de queer, porque estamos hablando que sale fuera del patrón normal o del patrón socialmente aceptado, ¿sí? Entonces, aquí ya ustedes pueden estar viendo cómo siendo lesbiana, siendo bisexual, puede acabar con una condición de queer. Ajá. Y obviamente, pues tienen opción a lograr un embarazo de todas las maneras posibles. Cuando hablamos de un varón homosexual, pues bueno, obviamente la experiencia nos ha mostrado casos donde algún varón desgraciadamente se casa y al año, 2 años divorcia y empieza a pelear la patria potestad del hijo. Y se da uno cuenta, pues obviamente como médico y la misma paciente, de que es homosexual este varón. O sea, hay algunos varones que hacen esto. Ajá. Entonces, un varón homosexual podría buscar un embarazo casándose con una mujer, evidentemente sí, o participar con dos parejas de mujeres lesbianas, ¿sí? Donde tendríamos que ver si le dan voz y voto o no en la crianza del hijo, o él optar por un útero subrogado, prestado, alquilado, como le quieran decir, o optar por una posibilidad de una adopción. Entonces vean ustedes cómo se abren ahí diferentes escenarios y posibilidades para este varón. Y si fuera una pareja de varones, bueno, pues llegamos también al punto donde puede ser la posibilidad de un útero subrogado, prestado, alquilado. O sea, en nuestro país, en México, en la Constitución no habla nada en relación al útero subrogado, prestado, alquilado. No está prohibido. Ajá. No existe en la Constitución, no está prohibido. Por eso Tabasco y Sinaloa sacaron una ley sobre cuestión de maternidad subrogada. Ante el hecho de que en la Constitución no está prohibida, pues evidentemente es un vacío legal, ¿sí? Obviamente que hay estados que ya han legislado sobre eso también, en contra incluso. Pero también, además de este útero subrogado, prestado, alquilado, podrían lograr un embarazo de manera natural con alguna amiga, alguna conocida, y esta de manera subsecuente renuncia a la patria potestad de ese niño, ¿sí? Y ya ellos decidirán si le dan oportunidad en la crianza de ese bebé o tienen la posibilidad de entrar en una adopción. Y cuando hablamos prácticamente ya sobre cuestiones de transgénero, bueno, tomar en consideración aquí en este caso que es una mujer transgénero, ella nació siendo varón. Entonces, él tiene la posibilidad, ella tiene posibilidad de congelar muestras de semen, congelar tejido testicular si lo quiere, obviamente hacer una fertilización in vitro en algún momento,
el tener vida sexual. Ella podría lograr un embarazo con vida sexual porque es varón, ¿sí? Y es importante que cuando una persona se identifica en el punto de ser transgénero, tenga que tener esta información de preservar fertilidad. ¿Por qué? Porque de ser transgénero pueden brincar a transexual. Y cuando una persona brinca a transexual, ya estás teniendo la implicación de que va a quitar genitales, ¿sí? Va a tomar algún hormonal que va a poner en riesgo la cuestión ya definitivamente de su fertilidad. Entonces, vean ustedes todas estas opciones y obviamente que si quisiera buscar un embarazo sin alguna pareja mujer, pues tendría que ir por un útero subrogado, prestado o alquilado. Y llegamos al varón transgénero, tomar en consideración que este varón transgénero nació siendo mujer, pero la realidad es que desarrollan todos los caracteres sexuales secundarios de un varón, o sea, realmente por la terapia que se someten, pues tienen todo, tienen voz, barba, bigote, mayor masa muscular, ¿sí? O sea, lucen realmente como un varón. Es incluso difícil luego de identificar que es un varón transgénero. Y este varón, naciendo mujer, pues obviamente que podría vitrificar óvulos, ¿sí? Tener embriones prácticamente guardados, almacenados, y esto tomarlo también en consideración ante el hecho de que lo puedan realizar antes de que empiecen a consumir algún hormonal, ¿sí? Este varón transgénero también podría lograr un embarazo con vida sexual normal. Recuerden que nació siendo mujer. En esta tabla les quiero mostrar lo que a nivel mundial se ha considerado como opciones para los pacientes que se identifican como transgénero. Y en el primer rubro les pongo ahí el transgénero varón, donde a nivel prepuberal lo único que podría preservar fertilidad podría ser tejido ovárico. Recuerden que nació siendo mujer. Podría a nivel postpuberal, podría criopreservar prácticamente ovocitos y obviamente también podrían ser embriones si tuviera pues la posibilidad de fecundar esos óvulos, ¿sí? Incluso se podría preservar el útero. En un varón transgénero naciendo mujer, todas estas podrían ser sus opciones. En mujer transgénero, hablando en la etapa prepuberal, pues podría, siendo que nació varón, podría criopreservar tejido testicular. Obviamente que postpuberal, ya después de la espermarquia, podría congelar muestras de semen. En particular se considera que un varón ya genera espermatozoides con mucha seguridad su producción a partir de los 13 años en promedio, y espermatozoides incluso maduros. Y también la posibilidad de criopreservar embriones, pues si hubieran disponibilidad de óvulos e hipotéticamente podría generarse un trasplante uterino en una mujer transgénero, nació varón. Está documentado en internet que se está programando una cirugía en India para una mujer transgénero, que le van a implantar un trasplante uterino. Y cuando hablamos de transvestis, bueno, tomar en consideración que únicamente es la preferencia por lucir y vestir ropa o si el aspecto de otros sexos sin que sea con el que nació. Entonces, este varón o esta mujer transvesti pueden tener obviamente una fertilidad completamente normal. Y vamos a hablar ahora de transexuales. Hay países donde autorizan desde la etapa de la infancia, la adolescencia, ¿sí? Que pueda ser factible que un niño naciendo varón pueda pasar a ser una mujer. Entonces hablas de una mujer transexual y desde la etapa prácticamente de la infancia. ¿Y qué se va buscando? Pues se va buscando bloquear el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, con la convicción de que no desarrolle caracteres sexuales secundarios. Obviamente que tenga la posibilidad de que este niño, naciendo varón,
pueda de manera futura tener una apariencia y las características físicas en la mayor proporción posible de una mujer. Y cuando tenemos una mujer transexual adolescente, bueno, pues todo este tipo de casos en estos países que permiten esto, obviamente está la familia, están los psicólogos, está el grupo de ética y bioética que realmente modulan todo esto. Y este tipo de pacientes tienen que saber conjuntamente con sus padres de que en el momento en que tomen un hormonal, ¿sí?, pueden poner en riesgo evidentemente su fertilidad. O sea, porque podría ser, la realidad es que ya no podrían recuperar su fertilidad o de manera parcial. Se habla que realmente sería difícil que mantuvieran una fertilidad normal si se someten a una terapéutica hormonal, máxime que es casi de por vida o durante muchos años. En el varón transexual, igualmente adolescente, hablamos de que nació siendo una mujer, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que antes que estén buscando una reasignación de sexo, ¿sí?, donde van a quitar genitales, donde van a quitar senos, obviamente tengan la asesoría y la posibilidad de preservar su fertilidad, tengan la oportunidad de tomar una buena decisión. En el internet está documentado un caso nació varón, ¿sí?, se convirtió en una mujer transexual, ¿sí?, y demandó a su psicólogo, a su psiquiatra, perdón, porque actualmente está arrepentido de haberse convertido en una mujer transexual. Y refiere en la demanda que ella se convirtió en una mujer transexual por recomendación del psiquiatra. Entonces, vean ustedes cómo es importante que les hablemos de todo esto a los pacientes, porque obviamente ellos, independientemente con el sexo que naciste, varón o mujer, ¿sí?, tú puedes preservar fertilidad y podemos asesorar eso a los pacientes. En el 2008, Tomás se volvió famosísimo porque fue el primer transexual en embarazarse, ¿sí? Es un varón transexual. Él se embarazó de una inseminación y fue el primero que estuvo documentado. Véanlo, realmente luce muy masculino, esa es la verdad, ¿sí? Entonces, este tipo de pacientes, antes de que empiecen a tomar algún hormonal, antes de que empiecen con las modificaciones, pues es importante el poderlos asesorar, porque él, naciendo ella, ¿sí?, pues podría lograr un embarazo con vida sexual, con inseminación, y se vuelve a veces un poquito complejo. Mucha gente, obviamente la sociedad te dice, es difícil atender homosexuales, es difícil atender lesbianas. Pues, digo yo, no, porque realmente es otro ser humano. Pero la parte que a veces se vuelve difícil es cuando tú atiendes pacientes transexuales, que en algún momento te dicen, sabes, ok, voy a buscar tener mejor calidad espermática, pero voy a tener que suspender mis hormonales. Y el varón transexual te dice, oye, es que yo voy también a suspender mis hormonales para poder tener nuevamente función ovárica, pero no quiero perder mis características físicas que logré con tantos años. O sea, voy a ir a un in vitro, ok, pero no quiero feminizarme mucho. O sea, yo me quiero mantener como mujer lo más masculina posible. O sea, es un poquito difícil luego esa parte. En una mujer transexual, obviamente que esa imagen es del varón y cómo luce como mujer. Ajá. Es él. Obviamente que podría lograr un embarazo con vida sexual, ¿sí? Si todavía no quita sus genitales, pero podría congelar muestras de semen, un útero subrogado, prestado, alquilado, ¿sí? Ahora les voy a hablar, ya estoy entrando en la recta final de mi plática, sobre los estados intersexuales. Y estos son los 4 estados intersexuales de los que se hablan a nivel mundial, que es el pseudohermafroditismo femenino, el masculino, el hermafroditismo verdadero y las disgenesias gonadales. Y la más común del pseudohermafroditismo femenino es prácticamente la hiperplasia suprarrenal congénita o clásica, que también se le llama, y que no es otra cosa que la deficiencia de 21-hidroxilasa y que obviamente tienen ambigüedad de genitales, ¿sí? Y que obviamente este tipo de bebés tienen que tener la asesoría
de un grupo de médicos que saben sobre estos temas, particularmente, claro, pues, de pediatras, genetistas y gente que pueda estar ayudando a la familia a tener la claridad del diagnóstico. Y cuando hablamos del pseudohermafroditismo masculino, que eso era como el nombre que se le daba anteriormente, hoy por hoy se le llama síndrome de Morris o insensibilidad a los andrógenos, pues hablamos de aquellos nacen como varones, pero al tener esa insensibilidad para la acción de los andrógenos, pues realmente lo que se manifiesta son caracteres sexuales femeninos. Entonces, ¿qué vemos? Pues vemos este tipo de imágenes. Dicen que Nicole Kidman es obviamente un síndrome de Morris. Eso obviamente viene en el internet como tal, pero sí se sabe que son mujeres de mucho gusto, mujeres muy guapas, generalmente altas, ¿sí? Y obviamente que la posibilidad que podrían tener para lograr un embarazo, pues tendría que ser a través de un útero subrogado, prestado, alquilado. O sea, realmente es un varón, ¿sí? Con una insensibilidad a los andrógenos. Y el hermafroditismo verdadero, que obviamente tienen de los dos genitales, son muy pocos casos documentados en el mundo como tal, y en general se asocian con infertilidad. De las disgenesias gonadales, el que más conocemos es el síndrome de Turner. Estos pacientes en general se asocian con falla ovárica prematura, y lo que necesitan, si es que se les da esa oportunidad a que busquen un embarazo. ¿Por qué digo esto? Porque todos sabemos que pueden tener problemática cardíaca en un embarazo, ¿sí? Entonces, asesorar a la paciente, asesorar al esposo, a la familia, si va a buscar un embarazo, obviamente tendría que ser con óvulos donados, y la implicación que puede poner en riesgo su vida, ¿sí? O que se puede abrir a la posibilidad incluso de un útero subrogado. Y en los varones, pues el más común es el síndrome de Klinefelter, de las disgenesias gonadales, ¿sí? Y que lo que necesita él, pues evidentemente, si se asocia con azospermia, como es la mayor de las probabilidades, sobre un 95-98%, porque no todos los Klinefelter son infértiles. Entonces, obviamente tendría que ir a una inseminación con semen donado o optar por semen donado. Y llegamos a la última parte de mi plática, que el KIR a nivel mundial se considera obviamente que es una persona que no se identifica con ningún género, con ninguna comunidad, con ningún grupo, lucen pues masculinizados, feminizados, y obviamente que pueden tener una fertilidad completamente normal. Y el KIR, aquí les quiero poner cómo puede ser que realmente esta pareja de mujeres, que ya lo platicábamos, esta pareja de lesbianas, pues aunado a que son lesbianas, pero también pueden ser bisexuales y también pueden ser queer, porque comparten un mismo varón. Entonces vean ustedes cómo hoy por hoy podemos entender que un queer puede ser una persona que realmente rompe los paradigmas sociales, familiares, tradicionales, como este famoso Ed, que pues él es feliz viajando por Europa, pidiendo nada más que le paguen los viáticos para ir a poblar media Europa. Y ahí, estas son fotografías de Ed, conviviendo con las parejas, con las chicas, ¿sí? Mírenlo, en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿sí? Y bueno, obviamente que una persona queer, como les decía, podrían tener una utilidad completamente normal. Les agradezco su atención. Buenas tardes.